La Sala de la Lectura y la Ciencia presentan Hojeando Ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. Este martes, con el capítulo 1 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. A mi juicio, no se pueden crear personajes sino después de haber estudiado mucho a los hombres. Como no se puede hablar de una lengua sino a condición de haberla aprendido seriamente. Como no he llegado aún a la edad de inventar, me limito a relatar. Exhorto pues al lector a que se convenza de la realidad de esta historia, cuyos personajes, a excepción de la heroína, viven todos aún. Por otra parte, hay en París testigos de la mayor parte de los hechos que aquí recojo, y que podrían confirmarlos si mi testimonio no bastara. Por una circunstancia particular, solo yo podía escribirlos, porque solo yo fui el confidente de los últimos detalles, sin los cuales hubiera sido imposible hacer un relato interesante y completo. Pues bien, veamos cómo llegaron a mi conocimiento esos detalles. El 12 de marzo de 1847, leí en la calle Lafite un cartel amarillo en el que se anunciaba la subasta de unos muebles y otros objetos curiosos de valor. Dicha subasta tenía lugar tras una defunción. El cartel no ponía el nombre de la persona muerta, pero la subasta iba a llevarse a cabo en la calle de Antin, número 9, el día 16, de 12 a 5 de la tarde. El cartel indicaba además que el 13 y el 14 se podían ir a ver el piso y los muebles. Siempre he sido aficionado a las curiosidades. Me prometí no perderme aquella ocasión, sino de comprar, por lo menos de ver. Al día siguiente me dirigí a la calle de Antin, número 9. Era temprano y, sin embargo, ya había gente en el piso. Hombres e incluso mujeres que, aunque vestidas de terciopelo, envueltas en cachemiras y con elegantes cupés, esperándolas a la puerta, miraban con asombro y hasta con admiración el lujo que se ostentaba ante sus ojos. Más tarde comprendí aquella admiración y aquel asombro, pues al ponerme a observar yo también, advertí sin dificultad que estaba en la casa de una entretenida. Y si hay algo que las mujeres de mundo desean ver, y allí había mujeres de mundo, es el interior de las casas de esas mujeres, cuyos carruajes salpican los suyos a diario, que tienen como ellas y a su lado un palco en la ópera y en los italianos, y que ostentan en París la insolente opulencia de su belleza, de sus joyas y de sus escándalos. Aquella en cuya casa me encontraba había muerto. Las mujeres más virtuosas podían, pues, entrar hasta en su dormitorio. La muerte había purificado el aire de aquella espléndida cloaca. Y además siempre tenían la excusa, si lo hubieran necesitado, de que iban a una subasta sin saber a casa de quién iban. Habían leído los carteles, querían ver lo que los carteles prometían y elegir por anticipado, nada más sencillo. Lo que no les impedía buscar, en medio de todas aquellas maravillas, las huellas de su vida de cortesana, de la que sin duda les habían referido tan extraños relatos. Por desgracia, los misterios habían muerto con la diosa, y pese a toda su buena voluntad, aquellas damas no lograron sorprender más que lo que estaba en venta después del fallecimiento y nada de lo que se vendía en vida de la inquilina. Por lo demás, no faltaban cosas que comprar. El mobiliario era soberbio, muebles de palo de rosa y de bulla, jarrones de Sèvres y de China, estatuillas de Sajonia, raso, terciopelo y encaje. Nada faltaba allí. Me pasé por la casa y seguía a las nobles curiosas que me habían precedido. Entraron en una habitación tapizada de tela persa. Ya iba yo a entrar también, cuando salieron casi al instante, sonriendo y como si les diera vergüenza de aquella nueva curiosidad. Por ello deseaba yo más vivamente entrar en aquella habitación. Era el cuarto de aseo, revestido de los más minuciosos detalles, en los que parecía haberse desarrollado al máximo la prodigalidad de la muerte. Encima de una mesa grande adosada a la pared, una mesa de 6 pies de largo por 3 de ancho, brillaban todos los tesoros de Aucoq y de Oriol. Era aquella una magnífica colección, y ni uno solo de esos 1000 objetos tan necesarios para el cuidado de una mujer como aquella en cuya casa nos hallábamos estaba hecho de otro metal que no fuera oro o plata. Sin embargo, una colección como aquella solo podía haberse hecho poco a poco, y no era el mismo amor
el que la había completado. Como a mí no me asustaba ver el cuarto de aseo de una entretenida, me distraía examinando los detalles, cualesquiera que fuesen, y me di cuenta de todos aquellos utensilios, magníficamente cincelados, llevaban iniciales distintas y orlas diferentes. Iba mirando todas aquellas cosas, y cada una de las cuales se me presentaba como una prostitución de la pobre chica, y me decía que Dios había sido clemente con ella, puesto que no había permitido que llegara a sufrir el castigo ordinario, y la había dejado morir en medio de su lujo y su belleza, antes de la vejez, esa primera muerte de las cortesanas. En efecto, ¿hay espectáculo más triste que la vejez del vicio, sobre todo en la mujer? No encierra dignidad alguna, ni inspira ningún interés. Ese eterno arrepentimiento, no ya del mal camino seguido, sino de los cálculos mal hechos y del dinero mal empleado, es una de las cosas más tristes que se pueden oír. Conocí a una antigua mujer galante, a quien ya no le quedaba de su pasado más que una hija casi tan hermosa, al decir de sus contemporáneos como había sido su madre. Aquella pobre niña, quien su madre nunca le había dicho «eres mi hija» más que para ordenarle que sustentara su vejez, como ella había sustentado su infancia. Aquella pobre criatura se llamaba Luis, y obedeciendo a su madre, se entregaba sin voluntad, sin pasión, sin placer, como hubiera trabajado en un oficio, si hubiesen pensado en enseñárselo. El espectáculo continuo del desenfreno, un desenfreno precoz, alimentado por el estado continuamente enfermizo de la muchacha, apagó en ella el discernimiento del bien y del mal, que tal vez Dios le había concedido, pero que a nadie se le ocurrió desarrollar. Nunca olvidaré a aquella muchachita, que paseaba por los bulevares casi todos los días a la misma hora. Su madre la acompañaba sin cesar, tan asiduamente como una verdadera madre hubiera acompañado a su verdadera hija. Yo era muy joven entonces, y dispuesto a aceptar para mí la fácil moral de mi siglo. Recuerdo, sin embargo, que el espectáculo de aquella vigilancia escandalosa me inspiraba desprecio y asco. Añádase a ello que nunca un rostro de virgen dio tal sensación de inocencia, tal expresión de sufrimiento melancólico. Parecía una imagen de la resignación. Un día, el rostro de la muchacha se iluminó. En medio del desenfreno programado por su madre, le pareció a la pecadora que Dios le otorgaba una satisfacción. Y, al fin y al cabo, ¿por qué Dios, que la había creado sin fortaleza, iba a dejarla sin consuelo bajo el peso doloroso de su vida? Un día, pues, se dio cuenta de que estaba encinta, y lo que de casto había aún en ella se estremeció de gozo. El alma tiene extraños refugios. Luis corrió a anunciar a su madre la noticia que tan feliz la hacía. Da vergüenza decirlo, aunque no estamos aquí de la inmoralidad por gusto. Estamos contando un hecho real, que tal vez haríamos mejor callando. Si no creyéramos que de cuando en cuando es preciso revelar los martirios de esos seres a quienes se condena sin oír y se desprecia sin juzgar. Da vergüenza, decimos, pero la madre respondió a la hija que ya no le sobraba nada para 2 y que no tenían bastante para 3, y que tales hijos son inútiles, y que un embarazo es una pérdida de tiempo. Al día siguiente, una comadrona, a quien designaremos solo como la amiga de la madre, fue a ver a Luis, que se quedó unos días en la cama, y volvió a levantarse más débil y más pálida que antes. 3 meses después, un hombre se compadeció de ella, y emprendió su curación moral y física, pero la última sacudida había sido excesivamente violenta, y Luis murió a consecuencia del aborto. La madre vive todavía. ¿Cómo? ¡Sabe Dios! Esta historia me vino a la memoria mientras contemplaba los estuches de plata, y en estas reflexiones debió de pasar al parecer cierto tiempo, pues ya no quedábamos en la casa más que yo y un vigilante, que desde la puerta observaba con atención si no me llevaba nada. Me acerqué a aquel hombre, a quien tan graves recelos inspiraba. ¿Podría decirme, le dije, el nombre de la persona que vivía aquí? La señorita Marguerite Gautier. Conocí a esa joven de nombre y de vista. ¿Cómo?, dije al vigilante. ¿Ha muerto Marguerite Gautier? Sí, señor. ¿Y cuándo ha sido? Creo que hace 3 semanas.
¿Y por qué dejan visitar el piso? Los acreedores han pensado que así subiría la subasta. La gente puede ver de antemano el efecto que hacen los tejidos y los muebles. Eso anima a comprar, ¿comprende? Ah, tenía deudas. Oh, sí, señor, y no pocas. Pero seguramente la subasta las cubrirá, ¿no? Y sobrará. Entonces, ¿quién se llevará el resto? Su familia. Ah, ¿tiene familia? Eso parece. Muchas gracias. El vigilante, tranquilo ya respecto a mis intenciones, me saludó y salí. Pobre chica, iba diciéndome mientras volví a mi casa. No ha debido de morir muy alegremente, pues en su mundo no hay amigos más que cuando uno está bien. Y sin querer, no podía menos de compadecerme de la suerte de Marguerite Gautier. Quizá le parecía ridículo a mucha gente, pero siento una indulgencia inagotable por las cortesanas. Y no pienso tomarme la molestia de andar dando explicaciones sobre tal indulgencia. Un día, cuando iba a recoger un pasaporte a la comisaría, vi como en una de las calles adyacentes 2 gendarmes se llevaban a una chica. Ignoro lo que había hecho. Lo único que puedo decir es que lloraba a lágrima viva abrazando a un niño de pocos meses, de quien su detención la separaba. Desde aquel día ya no he podido despreciar a una mujer a simple vista. Marguerite Gautier tiene varios amantes, un palco en la ópera y siempre lleva consigo un ramo de camelias. Es una cortesana por la que los hombres se pelean, y una sociedad parisina la envidia y la critica a partes iguales. Armand Duval es un joven que no puede costearse el lujo que es Marguerite, pero está tan enamorado de ella que sería capaz de cualquier cosa para que lo ame del mismo modo. Sin embargo, son más que celos o diferencias de clase lo que los separan, y descubrirán que el amor no siempre lo puede todo. La Dama de las Camelias, escrita por Alejandro Dumas hijo en 1848, se basa en eventos de la vida del propio autor, un clásico de la literatura francesa. Esta novela trata de la posible redención de Marguerite gracias al amor de Armand, y crea un retrato logrado de la sociedad del momento. La protagonista se mueve entre personas que no la aceptan pero que deben soportarla, y muestra el trato que las cortesanas recibían allí donde fueran, a medio camino entre el asco y la fascinación. Tal fue el éxito de la novela, que inspiró la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. El narrador de los acontecimientos nunca nos revela su nombre, simplemente retransmite los hechos como Armand se los cuenta. Mantiene la primera persona desde la primera página, mientras nos guía por la historia para averiguar quién era la verdadera Marguerite Gautier. La novela empieza explicándonos la subasta que tiene lugar después de su fallecimiento, y a partir de ahí retrocedemos hasta el momento en el que Armand la conoció. En adelante, descubrimos una preciosa pero dura historia de amor. Esta novela se alimenta de los sentimientos de los personajes y la relación de los protagonistas para mantener el interés del lector. La trama avanza a buen ritmo y en apenas 200 páginas encontramos una historia completa y llena de detalles. Nadie será capaz de dejar el libro hasta averiguar qué se esconde detrás de la misteriosa Dama de las Camelias. Las cadenas del matrimonio son tan pesadas que hacen falta 2 para llevarlas, a veces 3. Alejandro Dumas hijo nació el 27 de julio de 1824 en París, hijo de la modista Marie-Catherine Lavey y del escritor Alejandro Dumas, que quiso darle una muy buena educación. Durante su infancia, sufrió constantes burlas de sus compañeros por ser hijo ilegítimo. En 1831, su padre lo reconoció legalmente. Su primer trabajo literario fue un volumen de poesía titulado Péché de jeunesse, Pecados de Juventud, de 1847. Tras viajar por España y África, obtuvo su primer éxito con La Dama de las Camelias, cuya posterior dramatización, Camille, producida en 1852, le dio éxito teatral. Considerado como uno de los fundadores de la obra moral, drama realista que se ocupa de los males contemporáneos y con una función moralizante. En 1874 fue elegido miembro de la Académie Française.
falleció el 27 de noviembre de 1895 en Marly-le-Roi.